Hola chicos, vamos a comenzar este video y este es acerca de los ejercicios que vamos a resolver utilizando la ecuación de gasto y la ecuación de continuidad que se refieren a la teoría que vieron en la presentación anterior con hidrodinámica. Entonces vamos a empezar con el ejemplo número 1 que dice, por un tubo de 8 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 1.5 metros sobre segundo. Calcula el gasto en metros cúbicos por segundo. Bueno, lo primero que hay que observar son los datos que nos dan, acuérdense, y dice que es 8 centímetros de diámetro. Entonces coloqué aquí una D minúscula, el dato de 8 centímetros, y para que esté en el sistema internacional, pues lo dividí entre 100 y eso da 0.08 metros. Y el otro dato que nos da es la velocidad, que es de 1.5 metros sobre segundo. Bueno, entonces en la clase anterior vimos que para poder determinar el gasto tenemos que multiplicar, aquí lo puse hasta abajo, la ecuación que es el área por la velocidad. Entonces, con el dato del diámetro que nos dieron, pues tenemos que determinar el área. La ecuación que a mí me gusta utilizar es la de pi por radio al cuadrado. Entonces sacamos el radio de este tubo, que sería la mitad del diámetro, o sea, 0.04 metros. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi y eso da un área total de 0.05 metros cuadrados. Si lo multiplicamos por la velocidad para obtener el gasto, aquí está la multiplicación, resulta en 0.0075 metros cúbicos por segundo, que son las unidades que nos pide este ejemplo. Entonces vean que este es de los más sencillos, únicamente es utilizar la ecuación de gasto y nada más poner mucha atención a las unidades. En este caso también a la descripción de los datos que dice diámetro. Entonces cuidado porque puede ser que se encuentren en alguna actividad que en lugar de diámetro dice radio o algún otro planteamiento, ¿sí? Bueno, en el ejemplo número 2 dice que por un tubo de 7 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 3 metros por segundo. Calcula el gasto en litros por minuto. Este ejercicio es similar al anterior, solamente que vamos a practicar una conversión de unidades, que en lugar de reportar el gasto en metros cúbicos por segundo, vamos a reportarlo en litros por minuto. Entonces nuevamente sacamos nuestros datos, que es el diámetro de 7 centímetros, que serían 0.07 metros. El radio correspondería a la mitad de esto, que es 0.035 metros. Con eso podemos sacar el área, elevando al cuadrado el radio, multiplicándolo por pi, y resulta en 0.0038 metros cuadrados. La velocidad es otro dato que nos da, que está aquí, que es de 3 metros por segundo. Entonces al multiplicar el área por la velocidad, obtenemos el gasto, que serían 0.0115 metros cúbicos por segundo. Ahora, estas unidades pues no son la que nos piden el ejemplo, entonces hay que hacer esa conversión. Para eso hay que recordar antes de salir de vacaciones que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, siguiendo las reglas de la tablita que vimos para conversiones, colocamos aquí el dato, que es el que queremos convertir, este de aquí. Y ponemos la equivalencia ordenada de tal manera que como tengo arriba los metros cúbicos, ahora tienen que estar abajo los metros cúbicos y arriba los litros para que estos se cancelen y las unidades que sobrevivan sean los litros. Y también hay que convertir los segundos a minutos. Entonces aquí colocamos en este espacio la equivalencia, colocando ahora los segundos arriba y los minutos abajo para que cuando se cancelen pues queden los minutos. Entonces la operación sería 0.0115 por 1000 por 60 y da 692.7 litros por minuto. En el ejemplo 3, lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio ya que tiene que ver con la ecuación de continuidad. Entonces dice el ejercicio que hay agua que fluye por un tubo de 5 centímetros de diámetro y ya nos da la velocidad en este tubo, que sería 1 metro por segundo. Y que este líquido, esta agua, entra a otra sección de tubo cuyo diámetro es de 3 centímetros y nos pide que calculemos la velocidad en el tubo que es el más chiquito, que sería el de 3 centímetros. Para este tipo de ejercicios
Observen que tienen más datos que en los ejemplos 1 y 2. Así es como los pueden distinguir, porque vean que tenemos 5 centímetros, 3 centímetros y una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, cuando implique cualquier ejercicio que haya un cambio de diámetro, eso se refiere a ecuación de continuidad. Eso pónganlo ahí grandotote como un letrero en sus notas. Entonces, lo que hice para resolverlo es ordenar, como digamos, en dos secciones diferentes nuestros datos. En la primera frase o en la primera parte de nuestro ejercicio describe la primera sección del tubo. O sea, nos dice el diámetro 5 centímetros, que lo coloqué aquí, y la velocidad de 1 metro por segundo. Vean que a todo esto le puse el sufijo 1. Entonces el diámetro es 0.05 metros, que correspondería a la mitad es el radio, o sea 0.025 metros. Con eso podemos determinar el área de la sección 1, por eso le puse A1, y resulta en 0.0020 metros cuadrados. La velocidad 1, que nos la da como dato, que está aquí, es 1 metro por segundo. Luego continúo detallando mis datos y describe la sección 2, que sería un diámetro de 3 centímetros, es lo que coloqué en el primer renglón. Y eso corresponde a 0.03 metros, el radio sería la mitad, 0.015 metros, con eso determinamos el área y es 0.0007 metros cuadrados, y nos pide precisamente que determinemos la velocidad en esta segunda sección. Para eso utilizamos la ecuación de continuidad, que nos dice que el gasto que se da en la primera sección es igual al gasto de la segunda sección. Es decir, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Despejamos la velocidad 2, eso quiere decir que el área 2 pasa dividiendo del otro lado, que ya lo puse aquí en esta ecuación, y únicamente sustituimos datos, ¿no? El área 1, que está aquí, la velocidad 1, que es esta de aquí, y el área 2, que es la que tenemos por acá. Eso resulta en 2.86 metros por segundo. Y con eso ya determinamos la velocidad. Finalmente, el ejemplo número 4 es un ejercicio que es como un poquito en reversa o diferente, pero también vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Dice, por una manguera de 2.2 centímetros de diario fluye agua a 2.3 metros por segundo. Observen que nos está dando el diámetro y la velocidad de la sección número 1, entonces lo voy a ir anotando en mis datos. Entonces diámetro 1, 2.2, que corresponde a 0.022 metros, radio 0.011 metros, y con eso determinamos el área, que está aquí, de 3 ceros, 4, y la velocidad nos los da como dato, ¿no? Aquí está. Continuamos leyendo y dice, calcula el radio que debe tener la boquilla para que el agua salga con una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces, en este caso, el segundo dato que nos dan es la velocidad 2, que es de 6 metros por segundo. Aplicamos la ecuación de continuidad, que nos dice que el gasto en la sección 1 es igual al gasto en la sección 2, o sea, área 1 velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. En este caso, pues queremos saber el radio de la boquilla, entonces se relaciona, digamos, con el área 2. Entonces, de la ecuación de continuidad voy a despejar el área 2, entonces la velocidad pasa dividiendo. Y aquí está. Sustituimos los datos y resulta que el área 2 es de 0.3015 metros cuadrados. De aquí pues no hemos terminado de resolver el ejercicio porque acuérdense que queremos el radio. Entonces sabemos que el área se obtiene, el área 2 específicamente se obtiene de multiplicar pi por el radio 2 al cuadrado. Y entonces despejamos el radio 2, entonces lo primero que hay que hacer es mover a pi, que pasa del otro lado dividiendo, y luego el cuadrado pasa como raíz. Entonces la ecuación resultante es esta que tenemos aquí, que sería área 2 entre pi y raíz al final. Sustituyo mi área, que sería la que determinamos hace un momento. Primero en la calculadora la dividimos entre pi, o sea, 0.3015 entre pi. Como información extra siempre utilizo el simbolito de pi de la calculadora para que me dé más exacto. Y ya al final le sacamos raíz y eso resulta en 0.007 metros.
Como aquí en el ejercicio no nos especifica unidades, pues lo dejamos en metros, pero en caso de que exista alguna especificación en los ejercicios, pues habría que convertir ese a lo mejor a centímetros, ¿sí? Y bueno, si nos hubiera pedido el diámetro en este ejercicio, pues lo que hubiéramos hecho era multiplicar este valor por 2 y ya con eso hubiéramos obtenido el diámetro. Bueno, ahora ya habiendo resuelto estos ejercicios, estos ejemplos del 1 al 4, pueden resolver los ejercicios que están en las páginas 16 y 17 de su libro en la parte gris. Y continúen con las instrucciones que están en Brightspace, chicos. Bueno, cuídense, nos vemos.